Hace unos meses aparecía esta noticia en los medios. Estados Unidos prohíbe volar con dispositivos electrónicos en cabina desde varios países. Cuando la leí me quedé realmente preocupado. Quizá porque personalmente por mi trabajo paso mucho por Estados Unidos, entonces era algo que me podía afectar directamente. Pero pensé también en la gran cantidad de personas que viajan a diario con destino a Estados Unidos. Y lo que supone en un mundo digital como en el cual estamos viviendo, el no poder viajar contigo con algo tan personal como es un ordenador portátil. Incluso va más allá, la prohibición de llevar una tablet o un Kindle para leer los libros que tienes descargados. Parece ser que esta noticia hacía solo referencia a destinos con Estados Unidos, pero con origen en determinados países, y únicamente para ciertas aerolíneas. Por lo que ya desde el pasado mes de marzo, ciertos países de Oriente Medio y del norte de África tienen estas restricciones, aunque en las últimas horas y después de 4 meses, esta prohibición ha sido retirada para muchos de estos países. Esa noticia de marzo pensé que era algo que era para hacer ruido, pero no iba a ir mucho más allá. Y mi sorpresa es enorme cuando ayer leo esta otra noticia que justamente entró en vigor ayer, 19 de julio de 2017. Entran en vigor los exhaustivos controles de seguridad para volar a Estados Unidos. Aproveché la ocasión para investigar más sobre este tema y la realidad es que esta normativa no prohíbe directamente el llevar dispositivos electrónicos contigo, pero hay limitaciones en cuanto a los controles que debe pasar, lo que me hace ver que es simplemente el primer paso a la prohibición total de llevar ordenadores portátiles dentro del avión como equipaje de mano. Esta nueva normativa dice que te pueden revisar más exhaustivamente tus dispositivos electrónicos, que son más grandes que un teléfono móvil, aspecto que no es nada nuevo, ya que hacen esto de manera aleatoria desde hace ya bastante tiempo. De hecho, me ha sucedido en numerosas ocasiones que me han hecho abrir mi Mac y encenderlo para que puedan comprobar que realmente es un ordenador normal y corriente. La medida, como digo, ya está en vigor para viajes que tienen destino a Estados Unidos y con origen en España, Colombia y México. Y concretamente en España solo afecta a los aeropuertos de Madrid, Barcelona y Málaga. Aunque la idea de esta nueva normativa es aplicarlo en los próximos meses a más de 200 países. El motivo de esta normativa es la prevención de explosivos dentro de un avión. Parece ser que se pueden guardar explosivos dentro de las baterías de los dispositivos electrónicos y obviamente cuanto más grande sea el dispositivo, más grande es la batería y más fácil es ocultarlo y que pase desapercibido para estos exhaustivos controles. La verdad que este punto me parece imprescindible, ya que considero que la seguridad en un avión debe prevalecer por encima de todo, ya que obviamente es un tema de prevención. Pero por otro lado, me planteo el estar más de 12 horas sin poder usar tu ordenador portátil, ya que no solo es el tiempo del vuelo, sino antes del vuelo, ya cuando has facturado, y luego hasta después del vuelo hasta que lo vuelves a recoger. Además, sinceramente, no me apetece ni me da nada de confianza facturar o poner mi ordenador, mi Mac, dentro de una maleta que se facture, donde todos sabemos cómo las tratan, por cómo llegan, les dan golpes, las tiran, y saber que ahí dentro estará mi ordenador. Correr además el riesgo de que pierdan tu maleta no es la primera vez que me pasa. Y que con ello pierdas tu ordenador, y no solo por el coste que tiene el ordenador en sí, sino todos los datos que tienes en él. Y además hay otro plano más serio, que es el tema de la privacidad, donde tu maleta puede ser abierta por un agente sin estar tú presente, y ¿quién dice que no pueden coger tu ordenador y acceder también a los datos que tienes en él? Creo que la seguridad es lo primero, lo he dicho, por supuesto, en eso no tengo ninguna duda. Pero también creo que deben implementar sistemas de revisión mucho más profundos, aunque con ello nos obligue a tener que estar más tiempo en los controles o incluso llegar antes para que revisen el ordenador. Entiendo que es el precio que debemos pagar si queremos tener el ordenador con nosotros y además tener un vuelo seguro.
pero que nos hagan facturar y separarnos de algo tan valioso y tan personal como es un ordenador, me parece para muchas personas, ¿no? Y personalmente una auténtica locura. Llegado a este punto, me gustaría conocer vuestra opinión. ¿Creéis que es una buena medida que lleguen a prohibir volar con un ordenador portátil en el avión? ¿Creéis que deben incrementar los controles para permitir subir los dispositivos electrónicos a bordo, pero que esos que se suban sean 100% seguros? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si crees que prohibir no es la mejor solución, dale a me gusta en este vídeo.